¿Cuántos han tenido hambre? De hecho, algunos a lo mejor ahorita tengan hambre, ¿no? Ya tenemos hambre. Pero el hambre de Egipto le da unas grandes enseñanzas. Hay un dicho que dice, o hay gente que dice, el hambre es canija. Y cuando alguien está hambriento, pero muerde lo que sea. ¿Sí? Entonces, el hambre es una gran maestra y el hambre de Egipto es una gran maestra para, en este caso fue para la familia de Israel y tiene una gran enseñanza también para nosotros. Vamos a sacar algunas lecciones del hambre de Egipto, del hambre. Así que lea conmigo para iniciar esta enseñanza el versículo 32 en adelante. Y el suceder, el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Déjeme hacer una pausa para hacer notar quién está hablando. Está hablando José cuando le da la interpretación al faraón de sus sueños. Y le da una palabra muy importante y le dice, el que faraón haya soñado esto 2 veces es una cosa muy firme del Señor. Tiene un significado. Aunque vio diferentes figuras, el sueño era el mismo. Y el que el sueño fuera mismo tenía un significado importante que le voy a explicar un poquito más adelante. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Hago pausa. ¿Qué significa quinte? ¿Qué será eso? ¿No? Quintar viene de quinto, un quinto, que es un quinto, la quinta parte, es decir, el 20% de algo. José le está diciendo al faraón, lo que tienes que hacer es, de la cosecha de Egipto, el 20% de tu cosecha la tienes que ahorrar. Está diciendo a faraón que ahorre el 20% de su cosecha. 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Miren qué interesante. Llaman a José para interpretar un sueño. Faraón estaba inquieto, llaman a José y le interpreta el sueño y le dice, tus sueños, Faraón, significa que vienen 7 años de hambre y de abundancia primero, y después vienen 7 años de hambre. Y José se toma un atrevimiento. No nada más le interpretó los sueños, sino que además le dio un consejo. ¿Se imagina? José dándole un consejo al mero de Egipto, el faraón. Pero fue un consejo completamente acertado y que impactó el corazón del faraón, que impactó completamente Egipto. Tuvo un efecto poderoso. Sigamos leyendo. El asunto, versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Oiga, cualquiera quisiéramos que dieran ese testimonio de nosotros. Que cuando abrimos la boca no digan, que ni hable, ¿verdad? Sino que digan, hallaremos a otro como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo
mayor que tú. Déjenme darle algunas lecciones acerca del hambre. El hambre trae grandes lecciones. Y la primera de ellas es que hay una gran diferencia entre la diligencia y la negligencia. Una cosa es la diligencia y la otra cosa es la negligencia. Son dos polos opuestos. ¿Usted sabe lo que es la diligencia? Es el arte de poner manos a la obra cuando hay que trabajar de una manera correcta, oportuna, en el tiempo adecuado, de modo que las cosas se hagan a su tiempo y eficientemente. Una persona diligente es aquella que hace las cosas que debe hacer a su tiempo y bien hechas. Una persona negligente es aquella que tiene responsabilidades, pero no las cumple o las deja para mañana. Y a veces somos de esos. Y nos tienen que estar recordando, no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Cuando somos así, nosotros somos negligentes. La diligencia tiene sus frutos y la negligencia también tiene sus frutos. La Biblia nos advierte acerca de la negligencia. Déjeme leerle algunos versículos acerca de ellos. El primero se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura acerca de la diligencia. En Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Recuerda la historia de José que estamos leyendo? La mano diligente de José trajo riqueza a Egipto y le dio suficiente para pasar 7 años de tremenda hambre. Pero si José hubiera sido negligente, ¿qué hubiera pasado? Hubieran empobrecido. Otro versículo, Proverbios 12:24. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, es decir, ellos gobernarán, mas la negligencia será tributaria. Siempre la gente negligente va a estar abajo y la gente diligente va a estar arriba. Los diligentes gobiernan, los negligentes no lo hacen, siempre van a estar abajo. ¿Qué pasó con José? Por su diligencia fue llevado hasta el gobierno. ¿Okay? Vamos a ver otro versículo, 18:9. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Entendamos este pasaje, este texto. El hombre negligente es aquel que en su trabajo es un trabajador chambón, es un trabajador mal hecho, es un trabajador que no hace las cosas a su tiempo, es un trabajador que le tienen que estar diciendo lo que tiene que hacer una y otra y otra y otra vez. Llega tarde o no llega, qué sé yo, ese es un trabajador negligente. Y dice, aunque sea un trabajador y diga, yo tengo un buen, pero ¿qué me pasa si yo soy un trabajador? Bueno, es que puede que seas un trabajador, pero seas un trabajador negligente. Y dice, es hermano, o se compara, cuando el libro de los Proverbios dice, es hermano a, se compara a aquel que es un hombre disipador. ¿Sabe qué es un hombre disipador? Aquel que recibe el cheque el viernes y el sábado ya no tiene y no le llegó a la casa. Esos que reciben el cheque y se lo gastan. ¿En qué? ¿Quién sabe? Bueno, algunos sabemos en qué se lo gastan. Mucha raza se lo gasta en qué? En la bebida. ¿Sí? En la bebida. Mire, el viernes la iglesia aquí nos hacen falta hermanos. Pero mire, yo paso por un lugar donde hay baile y está lleno el estacionamiento, pero que me da coraje. ¿Sí? Porque para eso sí van. Y ahí van a gastarse todo el cheque. Ahí van a gastárselo. ¿Sí? Y ambos van a llegar ¿a dónde? A la pobreza. ¿Sí? José no era de esos. Diga, José no era de esos. Y yo espero que usted no sea de esos.
aunque usted se llame José, porque hay muchos Josés aquí. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá de hambre. El hambre está relacionada con la pereza y con la negligencia. Ahora bien, déjeme regresarme al Génesis. ¿Qué es lo que estaba profetizando José? Hambre. Ahora, ¿el hambre venía por negligencia? No, el hambre venía por propósito de Dios. Recuerde que la economía de Egipto dependía del río Nilo y de las crecidas del río y de las inundaciones que producía, que hacía que la tierra fuera fértil. Posiblemente lo que está profetizando José es que el río Nilo iba a estar dando, pero iba a subir, y eso iba a traer 7 años de bendición, pero el clima iba a cambiar y el río no iba a tener esas inundaciones que iba a traer grandes sequías. Así que Dios había destinado el control porque Dios tiene el control del río. Recuerda que para los egipcios el río era un dios, pero aquí se presenta José para mostrar quién es el Dios verdadero que controla el río. Y diciendo, ese Dios es el que te está revelando, Faraón, lo que ha de suceder. 7 años de hambre, de abundancia, y después 7 años de hambre. Entonces, ¿qué venía? Una hambre que no estaba relacionada ¿con qué? Con la diligencia o la negligencia. Era un hambre que venía a toda la tierra. Y muchas veces nos pasa así. Hay situaciones en las que pasamos difíciles, hay crisis, los países pasan crisis. Hace unos años, ¿qué pasaba aquí? Falta de trabajo, falta de empleo, ¿sí? Ahorita el petróleo está bajo, por eso la gasolina estaba barata, ¿sí? Están cerrando compañías, no sé qué compañía acaba de despedir un montón de gente, ahorita unos 200 empleos, o un poquito más, no recuerdo cuál es la empresa que leí. Están despidiendo mucha gente en la región. Y cuando leemos esas noticias no nos gustan. Nos gustan cuando dicen, llega una empresa y va a abrir muchos empleos. Por cierto, viene Amazon y va a abrir 200. Así que cuando leí las dos noticias dije, uff, qué bueno. Así que los que despidieron de aquí, que los contraten allá. Pero no siempre es así. Hay necesidades. En nuestros países hay necesidades. Que resulta que usted se entera que están persiguiendo la migra o que están haciendo redadas. ¿Qué pasa? Todo el mundo teme, ¿verdad? Eso es un tipo de hambre. Y que está fuera de su control, está fuera de mi control, está fuera de su control. Son situaciones que están fuera del control. Esta hambre que vendía a Egipto está fuera del control del faraón y estaba fuera del control de todas las personas que vivían en ese lugar. Pero bien, quiero explicarle eso. Independientemente de cuáles sean las situaciones que rodean nuestra vida, nosotros debemos ser diligentes. Porque si hay hambre y no somos diligentes, nos va más mal. Pero los diligentes, aunque haya hambre, prosperan. Eso es lo que nos enseña esta escritura. ¿Sí? Déjenme llevarle un pasaje más allí en Génesis. Regreses a Génesis capítulo 42. ¿Qué encontramos en José? Un espíritu diligente. Ahora vamos a ver los hermanos de José. Veamos cuál es el espíritu de los hermanos de José. Ya estudiamos hace unas semanas que José tenía un corazón íntegro, su hermano Judá tenía un corazón inmoral. Ahora mire, José tenía un espíritu diligente. Vamos a ver sus hermanos. Capítulo 42. Dice así. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos. ¿Qué le dijo? Léalo. ¿Por qué os estáis mirando? Un papá que hay hambre en la tierra, y a sus hijos que eran los empresarios. Él era un cacique, era un hombre que tenía riquezas. Y cuando llegó el hambre, ¿qué pasó con ellos? Fueron afectados. Aún los más ricos son afectados. ¿Pero qué tenían
¿De qué carecían estos hombres? De diligencia. ¿Qué dice aquí la Biblia? Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Nada, solamente se estaban mirando unos a los otros. Había hambre, como dice el dicho, ves la tempestad y no te hincas. Así hay mucha gente. Hambres van a venir, pero hay un montón de gente muy negligente, muy negligente. Estos eran negligentes. Que tuvo que llegar el anciano de sus padres y de su padre y decirles, y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. O sea que la situación estaba muy grave. ¿Sí? Recuerde que ellos no vivían de la agricultura, ellos vivían de la ganadería. Pero sus animalitos, ¿de qué vivían? De la agricultura. ¿Sí? Y te necesitaban alimento para sus animales y alimento para ellos. ¿Sí? Versículo 3 dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Vemos por un lado a un José que es diligente, pero vemos a sus hermanos que son negligentes. ¿Qué estaban haciendo? Solamente mirándose. Solamente mirándose. Es una gran enseñanza. El hambre saca lo que somos, saca cuál es la vida que cada día vivimos. Yo quiero preguntarle, ¿qué sucedería si el día de mañana se presenta usted a su trabajo y le dicen, bye bye? Yo creo que a algunos aquí les ha pasado, ¿verdad? A algunos les ha pasado eso. Esos son los momentos en donde se nos demuestra qué tan diligentes somos. O a lo mejor no nos pase así, pero ¿qué le pasó a algunos que llegaron a sus oficinas hace unos años, a un edificio aquí que se llamaba Enron, y les dijeron, nos engañaron, esta empresa está quebrada, agarren sus cosas porque ya no hay trabajo? Y los que habían invertido su dinero ahí, y mi dinero invertido, ya no existe. Esa es una situación difícil que mucha gente vivió en esta ciudad. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra reacción o cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? De eso depende si somos diligentes o somos negligentes. Yo quiero hacerlo reflexionar en esta mañana en que seamos diligentes. Empecemos como somos. Cuando estaba meditando en este pasaje, en lo que nos estaba enseñando el hambre, empecé a verme yo mismo y dije, caray, esta palabra es para mí. Y tenemos que echar un vistazo a todas nuestras cosas, a todos nuestros recursos, para saber qué tan quebrados estamos espiritualmente y aún materialmente. ¿Estamos listos para hacerle frente a un hambre? La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para hacerle frente a un hambre? ¿Está usted listo para hacerle frente a unos 2, 3 meses sin trabajo? ¿Estamos listos? Les aseguro que muchos no. ¿Estamos listos para hacerle frente a la pérdida de un ser querido? Yo sé que no. Nunca nos vamos a estar listos. Pero debemos saber que tarde o temprano eso algún día va a venir. Aún necesitamos ser diligentes en prepararnos espiritualmente para cada situación que pueda venir en el futuro. La pérdida de un ser querido. ¿Está usted listo para que llegue la migración y lo eche para México? No le estoy deseando mala suerte, hermano, pero yo le pregunto, ¿está listo? No, ¿verdad? Y si el propósito de Dios es que vaya para allá,
Por eso es que tenemos que estar listos. No lo queremos. Nadie deseaba el hambre, ni el faraón deseaba hambre, pero tenía que prepararse. Yo sé que allá adelante hay un montón de cosas que no deseamos, y recuerde lo que compartimos la semana pasada. El propósito de Dios no es como nosotros queremos. Delante, hermano, hay cosas que no queremos que sucedan, pero que tienen. Ahora recuerde, la palabra que le dio a Faraón, no le dio una palabra que el Faraón podía cambiar. Era una palabra que se iba a cumplir. No podían hacer nada para que Dios detuviera la sequía, el hambre. No podían hacer nada. Lo que ellos tenían que hacer es prepararse para el momento de prueba. Esa es la enseñanza que nos trae un corazón diligente, que tenemos que prepararnos para el día de prueba. Y pensemos cuáles son las cosas que no quisiéramos que sucedieran para prepararnos de que éstas vengan. Una falta de trabajo, la falta de un ser querido, qué sé yo, lo que el Señor ponga en su corazón. Pensemos qué tan diligentes somos en nuestro presente, porque somos muy confiados, porque cuando las cosas están bien, las disfrutamos, y qué bueno es disfrutar las cosas, pero también es importante invertir las cosas para prepararse para el futuro. A menos que usted no quiera un futuro. ¿Está usted preparado para el futuro? ¿Estamos preparados para el retiro? Hermano, yo sé, hay algo muy duro para nosotros como hispanos, para los hispanos aquí, para muchos hispanos. Algunos que tenemos empleos, tenemos oportunidades de hacer fondos de ahorro para el retiro, pero hay muchos de ustedes que viven al día. Dice, hermanos, que yo tengo lo del día. Pero es un momento para pensar y reflexionar acerca de qué voy a hacer, porque usted vive del día, pero también hay un mañana. Claro que debemos, hermano, a confiar en Dios hoy, pero también debemos ser diligentes. Porque a veces Dios nos bendice abundantemente hoy, no para que nos lo gastemos. Recuerde qué le pasa al hombre disipador. Le llega el hambre tarde o temprano. Entonces cada uno de nosotros debemos ser diligentes en todo lo que somos, en todo lo que tenemos. Reflexionemos en ello. Hay más enseñanza acerca del hambre, así que quisiera ir más adelante. Y déjeme hablarle acerca de cómo es que Dios anuncia el hambre. Dios le habla a José, Dios le habla a Faraón. ¿A quién le habló? A Faraón, ¿verdad? Recuerde lo que hablamos la semana pasada. ¿A quién Dios le da el mensaje? A la cabeza. No se lo dio a José. José fue el profeta que Dios envía para darle un mensaje al que tiene la autoridad para hacer algo. ¿Quién tiene la autoridad para hacer algo? El faraón. Y entonces le envía a Dios una palabra. Y déjenme hablarle acerca de la palabra profética. Muchos están acostumbrados que la palabra profética es que alguien se levante en la iglesia y nos diga cosas bonitas y parezca que Dios habló. Pero la palabra profética no nada más es eso. Puede ser de Dios, del Espíritu Santo, no estoy en contra de eso. Pero sí puedo decirle que usted y yo a veces necesitamos más que alguien se pare en medio de la iglesia y nos diga que Dios está con nosotros. Porque todos lo sabemos. La palabra que Dios envía, realmente, hermano, Dios habla. A veces me preocupa cuando la gente o muchas iglesias se emocionan porque haya profecías que no nos dicen nada, o que solamente nos apapachan y nos dicen que Dios está con nosotros. Porque uno dice, bueno, ¿qué necesitamos saber que Dios está con nosotros? ¿No tenemos la Biblia para saberlo? ¿Qué clase de fe hemos adquirido? ¿O qué clase de enseñanza nos dan en nuestra iglesia que no nos instruyen en los fundamentos que tiene que llegar a alguien, pararse y decirnos que Dios está con nosotros? Cuando la realidad de los problemas que vive cada familia van más allá de simplemente que alguien venga y me diga que Dios está conmigo. Claro que me va a apapachar y me va a hacer sentir bien, pero cuando hay hambre lo que yo quiero es que me den de comer. Dios no le mandó una palabra profética al faraón para decirte, faraón, dice Jehová, Dios, el Dios de Israel, que Dios está contigo y tú vas a hacerle frente, yo te voy a dar recursos, cosas grandes,
Faraón, porque yo te he puesto grande aquí en esta tierra. No fue la palabra que se le dio. Se le dio un sueño y se le dijo lo que iba a pasar. ¿Cuál fue la palabra que se le dio? Lo que iba a pasar. Ahora, ¿le dijo Dios más? No. Pero envió a su profeta. ¿A quién? A José. Para decirle lo que iba a pasar. ¿Qué le dijo José al faraón? Vienen 7 años de abundancia. Vienen 7 años de hambre. Y ahí viene el extra. Todavía José está en un don profético. Todavía José está en un don bajo la unción del Espíritu Santo. Y le dice, esto es lo que tienes que hacer. Entonces la palabra que Dios le envía a Faraón es, ¿qué es lo que va a suceder y qué es lo que tiene que hacer? Mi hermano, cuando haya palabra de Dios, debemos pedirle. ¿Qué dice Pablo cuando dice que se hablen lenguas en público? El que habla lenguas en público y si no hay interpretación, las hable para sí. A menos que haya interpretación que se entienda, porque si no se queda sin entendimiento. Es decir, que la palabra de Dios tiene un sentido y tiene un efecto, porque la misericordia de Dios es un don de Dios que nos muestra que Dios nos ama y que Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo y el don que ha derramado en su iglesia. Y lo podemos ver en la vida de José, porque José no nada más le dio la interpretación, le dio la solución. El ministerio de la palabra, hermano, dentro de la iglesia local debe estar acompañado no nada más de la enseñanza, sino de soluciones prácticas. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que Dios derrame sus dones y que nos envíe hombres y mujeres que tengan del don del Espíritu Santo, la humildad, la sencillez, la preparación, la unción para poder darnos consejos adecuados. Por eso siempre yo le aconsejo, siempre le he dicho esto, hermano, nunca le cuente sus problemas a cualquier persona. No se los cuente a cualquier persona. No le hable del problema que tiene con el marido o con la esposa a la amiga de la esquina. Porque lo que usted necesita es palabra de Dios. Tampoco se lo cuenta a la hermanita que le va a decir, mira, lo que tienes que hacer es agárrate este aceitito y échaselo a la almohadita de tu esposo y mira, la unción de Dios va a caer sobre él. ¿Sí? Porque a veces lo que usted no necesita es eso, consejo. Lo que usted necesita es un consejo, una palabra de ciencia, diga ciencia, sabiduría. Eso no es sabiduría ni ciencia. Eso es de hechicería. Así se mueven los hechiceros. Vamos a que nos hagan un trabajito para que nos arreglen los problemas matrimoniales, ¿verdad? Para que nos consigan novio. Pero cuando hay problemas, hermano, lo que necesitamos es una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Y hay dones, lea Corintios, habla de las lenguas, habla de la profecía, habla de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Aquí esta es una ilustración muy clara de lo que es una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría. Y hermano, muchos de los problemas no se van a arreglar espiritualizando las situaciones, sino con consejo sabio. Definitivamente eso no se lo tiene que decir nadie, hermano. Usted ya debe saberlo. Tiene que orar. ¿Verdad? Hermano, tengo problemas. ¿Qué le va a decir el pastor? Hermano, vamos a orar. Y usted sale frustrado porque ¿qué te dijo el pastor? Pues que ore. ¿Verdad? ¿Y qué ciencia tuvo, verdad? Bueno, porque no tuve palabra de ciencia, hermano, porque no sé. Pero si Dios me da una palabra o si le doy algo, bueno, se le va a dar una palabra de ciencia. ¿Sí? Por eso, hermano, hay que pedirle al Señor que Dios equipe a su iglesia con hombres y mujeres que tengan el espíritu de José. Era un hombre donde Faraón se dio cuenta que José tenía espíritu, el espíritu de Dios. Dice, hombre más sabio que este no lo he encontrado. No hay. Él dependía de sus magos, de sus adivinos, porque él dependía de las artes mágicas. ¿Sí? Pero se dio cuenta que había otro esquema a través del cual se podía
él podía ser bendecido y la nación fue bendecida a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que envió Dios? Su palabra. ¿Qué es lo que sana, hermano? La palabra de Dios. Dice, Dios envió su palabra y lo sanó. ¿Qué es lo que creó el universo? La palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él envía su palabra y hace lo que Él quiere. El hambre lo que nos enseña, hermano, es que tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, la misma palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre se acaba con un buen pan, pero el hambre espiritual con la palabra de Dios. Pero aún, hermano, la palabra de Dios, cuando digo espiritual también hablo de cosas prácticas, porque la espiritualidad no puede divorciarse de las cosas prácticas. La espiritualidad la vivo día con día. La espiritualidad no la expreso yo aquí, hermano. Aquí somos muy santos. La espiritualidad la voy a expresar cuando me hacen enojar. Ahí es donde veo qué tan espiritual soy. Y ahí es donde me frustro porque me doy cuenta que no soy tan espiritual. Somos más carnales. Y ahí es donde tenemos que pedirle perdón al Señor. Necesitamos palabra de ciencia. Dios habla, hermano, y quiere hablarnos de una manera clara y directa. ¿Cómo le habló Dios al faraón? Le dijo, esto es lo que va a suceder. Ahí te va la palabra de ciencia. Esto es lo que tienes que hacer, faraón. Tienes que quintar la tierra. Mire, cuidado con lo que les interpretan la palabra y le van a decir, mira, este es el sistema bíblico para que tú ahorres. Ahorra el 20% de tu dinero y la vas a hacer. Yo quiero ponerle que tenga usted cuidado. La palabra que Dios le dio a José no es para usted y para mí. ¿Para quién era? Para Faraón. ¿Cuál era la estrategia para Egipto? El 20% de la tierra, ¿verdad? Entonces, usted no agarre los modelos de la Biblia así y decir, bueno, entonces yo creo que para enfrentar el hambre tenemos que ahorrar el 20%. No está enseñando la Biblia eso. Lo que está enseñando es que Dios le habló a Faraón y le dio la palabra que en ese momento necesitaba. ¿Y con qué la hizo? La hizo con el 20% de la tierra. ¿Por qué la hizo con el 20%? ¿Por qué fue victorioso y exitoso con el 20%? Porque Dios le dio una palabra a José y José tuvo la visión para ver que el 20% funcionaba. Interesante. José conocía el diezmo, ¿no? Porque su padre diezmaba. Recuerde que Jacob ofreció a Dios el diezmo. Abraham le ofreció a Melquisedec el diezmo. Todavía no estaba la ley del diezmo, pero los patriarcas conocían el diezmo. ¿Y por qué José no le dijo, mira, Faraón, lo que tú necesitas, porque si José fuera un cristiano de este tiempo, le hubiera dicho este consejo, mira, lo que tú necesitas es diezmar y Dios te va a dar 100 por 1. ¿Sí? No le dijo eso. Le dio una palabra de ciencia. No le dio una costumbre cristiana o una costumbre israelita. Le dio una palabra completamente diferente de lo que se puede imaginar. José era un israelita que se crió con su padre, se crió entre las ovejas y dijo, esta es la forma en la que tú vas a salir adelante. Búscate un hombre que te administre. Entonces, déjeme decirle, la palabra de Dios tiene estas dos raíces. Dios habla para qué. ¿Para qué habla Dios? Número 1, Dios habla para llamarnos al arrepentimiento. Dios puede mandar una palabra, ¿para qué? Para guiarnos al arrepentimiento. Pero también hay otra forma en la que Dios habla para anunciarnos que va a suceder algo y para que administremos. Dos cosas que deben suceder cuando Dios habla. Una, tenemos que arrepentirnos. Y es cuando Dios habla porque hay pecado en nosotros o porque hay algo que hay que corregir en nosotros. Y entonces la respuesta del hombre es el arrepentimiento. ¿Dónde se encuentra en la Biblia eso? Nínive. Dios le mandó una palabra a Nínive
¿Y por qué le mandó a Jonás? Lo echó el pez a Nínive y les dijo, arrepiéntanse porque Dios va a destruir Nínive. ¿Cuál fue el mensaje? Dios va a destruir Nínive. Observe, Dios había determinado destruir Nínive. ¿Y qué pasó? No lo destruyó. ¿Por qué? Porque Dios esperaba un arrepentimiento. Se arrepintió el pueblo y Dios no trajo el juicio. Pero en el caso de José, Dios envía una palabra y la manda 2 veces y José entiende, esto es algo que no tengo que orar para que Dios no lo haga, sino es algo que yo tengo que hacer para enfrentar lo que Dios ha dicho. ¿Me explico? Hay cosas que nosotros hacemos para cambiar el rumbo de la historia, pero hay otras cosas que tenemos que hacer para pasar a través del rumbo de la historia. Y déjeme decirle algo, hermano. A menos que Dios nos llame al arrepentimiento, la mayoría de veces que cosas que vamos a saber es para que aprendamos a pasar lo que sigue. Cuando Dios le revele algo o le muestre algo, la oración no debe ser, Señor, que no pase eso. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Jesús le reveló y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado? ¿Qué es lo que debió haber hecho Pedro? Orar para pasar el trago. Pero ¿qué le dijo a Jesús? Señor, que eso no te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque Dios me ha revelado esto para que yo pase por eso. Por eso yo le hablé la semana pasada, que en nuestra vida delante de nosotros hay también sufrimiento y hay dolor. Y nuestra oración es, Señor, si tú me revelas que aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, puedo percibir que algo viene, ¿qué debo hacer? Señor, no necesariamente le voy a pedir, Señor, quítalo de mí. Me lo está revelando, ¿para qué? Para que me prepare. Y gloria a Dios cuando nos prepara, porque al menos uno dice, le hace así, no nos agarra de sorpresa. Cuando Dios habla y quiere que se cambien las cosas, entonces es para orar para que nos arrepintamos. Y Dios cambia las cosas. Pero la gran mayoría de veces, hermano, Dios está obrando y nos está diciendo, viene un huracán. Viene un huracán. Mira, a lo mejor yo soy muy escéptico, pero a veces se achacan, hermanos, la iglesia desvió huracanes. ¿Quién sabe, hermano? Yo creo que a veces la gente se humilla y Dios se arrepiente. Pero ¿sabe qué? No le sorprenda, no es sorprendente. La iglesia no está para desviar huracanes, está para pasar abajo de los huracanes. A Dios no le interesa mostrarse librándonos por cosas insignificantes, aunque son grandes cosas los huracanes, ¿verdad? Pero hermano, no es la gran cosa. ¿Cuántos no han pasado huracanes? ¿Sí? Sería necio para una persona decir, bueno, viene un tornado, me voy a parar delante del tornado, al cabo soy cristiano, en el nombre de Jesús tengo la autoridad para detenerte, tornado, y te paras ahí. Eso es necio, hermano. Eso es tentar a Dios, eso es un pecado. Y si viene el tornado y no me moví, pues no me va a librar el Señor. ¿Sí? Dios le revela a su iglesia que vienen desastres. Yo creo que la iglesia no debe orar para que no haya desastres. Yo creo que la iglesia debe orar para que el Señor nos prepare a enfrentar los desastres. Porque los desastres nos dan grandes lecciones y Dios se glorifica. Estamos acostumbrados, le digo, a pedir mal, a pedir al revés, a pedir que no pasen las cosas malas, cuando entendamos que aún las cosas malas son propósito de Dios. A menos que el diablo tenga metida su cuchara ahí, a menos que tenga metido su propósito, ahí sí, hermano, hay que pedirle al Señor que lo reprenda para que esas cosas no pasen. Pero Jacob, por ejemplo, no pudo evitar su desgracia y la operó el diablo, pero bajo la permisión divina. Entonces entendamos, hermano, que cuando Dios envía su palabra, no debemos esperar que cambie Dios. Por eso mucha gente se frustra. Es que yo oré al Señor y no pasó nada. Vinieron un montón de problemas. Es que lo que te debiste haber orado es que Dios te diera la fortaleza para enfrentarlos. Porque de que vienen, vienen.
La palabra de Dios está capacitada y tiene todo para que nos ayude a enfrentar esos problemas. Por eso hay que buscar ese consejo. José llegó con el paquete completo con Faraón. Faraón, esta es la palabra de Dios y esto es lo que tienes que hacer. De que viene hambre, viene hambre. Así que mi hermano, pídale al Señor sabiduría para cuando aparezcan las vacas flacas y se coman lo que usted hizo. Hermano, hoy puede dar testimonio de algo. Escúchame bien. Hoy puede dar el testimonio de que Dios hizo grandes cosas y el día de mañana viene una desgracia y se lo quita. Y usted puede decir, yo creo que Dios me lo dio y el diablo me lo quitó. No, hermano, Job dijo esto. Dios dio, Dios quitó. A Él sea la gloria. ¿Sí? Entonces, entienda que aún las bendiciones que usted puede tener hoy, las puede perder. Entonces, ¿qué debe hacer esto? ¿Dios habla para que usted se arrepienta o Dios habla para que usted administre? Entonces, póngame atención en esto. Cuando Dios dice que Dios habla para que me arrepienta es porque he cometido pecado o hay algo que está mal en mí que debo arrepentirme y debo cambiar yo. Y me va a dar la palabra para que yo cambie. Y si Dios me dice, tengo que cambiar esto, yo tengo que buscar en la palabra cómo debo cambiar. Hay cosas que no las va a cambiar el Espíritu Santo, porque a veces decimos, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. No nos va a cambiar Dios. Dios ya dio su provisión y los que tenemos que cambiar somos nosotros. A menos que el Espíritu Santo no esté en nosotros, ahí sí, hermano, no podemos hacer absolutamente nada. Señor, cambia a fulanito. Si el Espíritu Santo no está ahí, hermano, usted y yo no podemos hacer nada. ¿Sí? Pero Dios puede cambiarlo, claro. Entonces seguimos orando para que los cambie, ¿sí? Pero a lo mejor no cambia. Pero Dios llama al arrepentimiento. Pero la segunda opción es la administración. Cuando Dios nos dice que va a suceder algo, es para que administremos. Cuando Dios le mostró a José lo que había de suceder, le dijo a Faraón cómo debía administrarse para enfrentar lo que sigue. Por eso es que debemos ser buenos mayordomos o administradores de las bendiciones y recursos que Dios nos da hoy. Porque piense esto, que lo que Dios me dio hoy, no puedo garantizar que lo tenga mañana. Lo que Dios me dio hoy es para que lo administre hoy y me prepare para Él mañana. Vamos a empezar en este cuerpecito. Todavía está jovencito, todavía está fuerte. Si Dios nos da la vida en 20 años, ¿cómo estará este cuerpecito? No va a ser el mismo, hermano. Entonces, hoy tengo que prepararme para cuando tenga 60 años. No haga cuentas de cuántos años tengo. Tengo que cuidar mi cuerpo porque si no, yo sé que lo que hoy le haga a mi cuerpo va a tener una repercusión cuando tenga 60 años. Entonces, si Dios me dice, imagínense si Dios nos dijera, vas a vivir 80 años. Si Dios nos dijera, vas a vivir 80 años, y Dios le dijera, va a vivir 80 años, ¿cómo administraría su cuerpo? A cuidarlo para que viva 80 años. Porque se imagina que a los 60 ya no pueda ni caminar. Y Dios le dijo, vas a vivir 80. Señor, ¿para qué me diste 80 viviendo así? Porque así es la oración de muchos. A los 60 ya no pueden. Señor, ¿por qué? Llévame hoy, llévame, ya no puedo vivir. ¿Por qué? Porque no se preparó. Debemos entender, hermano, que Dios tiene una vida para nosotros. Y después muchos se quejan cuando llegan ahí, pero no se prepararon en administrar su cuerpo. Hay que administrar el cuerpo, hay que administrar nuestro dinero. Si queremos ser bendecidos en el futuro, tenemos que administrarnos el día de hoy. Eso es diligencia. Por eso tiene mucha relación los dos puntos que le estoy hablando de la enseñanza del hambre. La primera, la diligencia, la segunda es cómo Dios habla. Dios habla para que yo sea diligente. ¿A quién Dios le da su palabra, hermano? No se lo va a dar al negligente. Hermano, ¿por qué Dios no me habla? Mire su corazón. Si Dios le hablara, ¿haría usted algo? Pues a lo mejor no, y por eso Dios no le habla. ¿Para qué le habla al que no va a hacer algo? ¿No?
Señor, ¿por qué no? Mira, pues, y a veces Dios le ha hablado, pero no ha hecho nada. Yo sé si a usted le ha pasado. Yo quiero confesar el pecado. Dios me ha dicho que haga cosas y no las he hecho. Y después se siente feo, hermano, porque queda uno mal con Dios. Tiene que pedirle uno perdón a Dios. No se da cuenta que Dios lo mandó. Fue una desobediencia. Entonces, cuando Dios nos revela que algo va a pasar, es para que hagamos algo. Entonces, ahí entra la obediencia. Yo creo que Dios nos va a dar, ¿no dice la Biblia que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, Dios nos dará larga vida? Claro que la vida no la tenemos comprada, pero al menos dice, bueno, hacemos lo mejor para vivir bien, entonces tenemos que prepararnos para vivir, para tener cuerpo para vivir, para servir a Dios, para trabajar. ¿Quiere usted ver a sus hijos? ¿Quiere ver usted a sus nietos? Pues hay que administrar nuestra vida el día de hoy para el futuro. Entonces, el hambre nos enseña esa realidad. La tercera cosa, hermano, que nos enseña el hambre es aprender a confiar en Dios. La tercera cosa que nos enseña el hambre es aprender a confiar en Dios. Observe esto. Por ser cristiano, ¿tenemos garantizado que vamos a estar bien? No. Por ser cristiano, un buen cristiano, y además usted diezma y ofrenda, ¿va a usted tener mucho dinero? No. Por ser cristiano, ¿siempre nos va a ir bien? Si somos cristianos y en este país hay una gran hambre, hay mucha enfermedad, ¿usted por ser cristiano va a ser librado? No. Si alguien le dice que sí, está muy equivocado. Estamos metidos en el mismo barco que la gente que no conoce a Dios. ¿Sí? Pero nosotros la pasamos con Dios. Ellos la pasan sin Dios. Pero de que pasamos el mismo puente, pasamos el mismo puente, debajo del mismo puente. Cuando hay crisis en este país, nos toca a todos. Cuando hay hambre en este país, nos toca a todos. Pero debemos aprender a depender de Dios. Mire, Dios le dio promesa a Abraham, Dios le dio promesa a Isaac y Dios le dio promesa a Jacob y sus hijos tenían promesa. Abraham fue rico, Isaac fue rico, Jacob fue rico. Y si tenía promesa Jacob y sus hijos, viene hambre, ¿y qué muestra esto? Que aunque, por decirlo así, que Jacob tenía una cobertura de Dios y un llamado especial de Dios, a pesar de esa cobertura de Dios, Jacob pasó hambre. Capítulo 42 de Génesis, ¿qué es lo que nos dice? Que Jacob pasó hambre. Era próspero. Los hijos de Jacob habían sido prósperos. Judá se retiraba, era un ganadero, era una gente importante. Pero aquí en este momento, ¿qué muestra? Que el hambre les llega a todos. Y miren, hermano, a veces los cristianos somos bien así como que nada del mundo, ¿verdad? No queremos nada del mundo. El mundo no tiene... Tenemos que salir del mundo en el aspecto moral. Pero ¿sabe una cosa? Comemos del mundo. Algunos dicen que Egipto es tipo del mundo. Pero mire, si fuera tipo del mundo, ¿de dónde comió Jacob? De Egipto. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a hacer mundanos, pero nosotros, hermano, vivimos la misma vida de cualquier ser humano. Y cuando ellos padecen, nosotros también. Pero lo que nos enseña la palabra es de que Jacob tuvo que aprender a depender de Dios y a quitar su mirada de esta tierra. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. ¿Pero qué tenía la tierra de Canaán ahí? Hambre. La tierra que Dios les prometió ahí, que ellos veían con estos ojos, tarde o temprano le iba a dar hambre. Por eso, el cristianismo de prosperidad que le ofrecen en muchos lugares, tarde o temprano va a tener hambre. Y por eso es que muchos se decepcionan.
porque vivimos en este mundo. Y después padecen, ¿por qué? Porque dicen, es que nada más me sacaron el dinero en la iglesia. Algunos sí sacan dinero y algunos realmente ofrendaron y diezmaron, no dieron los $100 para sanidad ni nada de eso, porque hay unos que sí, ¿verdad? Que les piden de a 100, de a 1000, hay gente que pide así. Pero hay iglesias que a lo mejor nada más le pidieron su diezmo, su ofrenda, lo que sea, y usted con la esperanza porque le decían, diezma y Dios te va a dar el 100 por uno aquí. Yo espero que nunca haya oído de mí eso. ¿Usted no cree que si usted diezma, usted va a recibir 100 veces lo que usted dio? Aquí alguien ha recibido 100 veces lo que dio. Yo hasta ahorita no conozco a un diezmador que haya recibido 100 veces lo que diezmó. Okay. Entendamos las cosas así crudamente y veamos el cristianismo como se debe ver. ¿Qué le he dicho y qué dice la palabra? El cristiano tiene que aprender a trabajar. Porque el que no trabaja, que no coma. Ahí no dice diezme y mire, va a ver que Dios lo va a sacar de pobre. No, nosotros diezmamos por gratitud y por obediencia, pero también trabajamos, porque si no trabajamos no podemos diezmar. Entonces, el hambre nos enseña a depender completamente de Dios, porque van a haber momentos de hambre, de necesidad, y ahí es donde debemos aprender a no poner nuestros ojos en esta tierra, a no desanimarnos porque esta tierra a veces tengamos dinero y a veces no. Tengamos recursos y a veces no. No siempre los vamos a tener. No siempre los vamos a tener. Amén. Pero debemos siempre aprender a depender de Dios. Por eso dice el libro de los Hebreos que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob no pusieron su corazón en esta tierra, sino que miraron de lejos. Una patria no que estaba en esta tierra, la tierra de Canaán, sino la patria que es celestial. Y es la enseñanza para nosotros, que no debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en Dios. Esta vida, hermano, va a estar de problemas y de momentos difíciles y de momentos buenos, pero que en estos momentos buenos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Confiarnos? No, tenemos que administrarnos, porque van a venir tiempos difíciles. Así es la vida, hermano. Y esta es la enseñanza que el hambre nos da. Los años del hambre son los mismos años de abundancia. Así que la vida es así. Los mismos años de hambre serán los mismos de abundancia. Pero mire, lo que dice la Biblia es que los tiempos de hambre eran más fuertes que los tiempos de abundancia. Porque las vacas flacas eran tan feas y se comieron a las gordas y las flacas no engordaron. Uno esperaría como una serpiente que se come un elefante, pues engorda, ¿verdad? Pero estas vacas se comieron a las gordas y no engordaron. Y significaba que la sequía, la hambruna iba a ser mayor que la abundancia. Por eso José les pidió el 20%. Pero no fue el 20% que les dio la riqueza. Recuerde, cuando Dios da un consejo no nada más es un consejo así, tú nada más haces esto y ya le hiciste. Fue todo un sistema de administración lo que estableció José. Les dijo, quiten la tierra, establece un hombre sabio, es decir, necesitas el 20% de pero necesitas un hombre que con el 20% va a hacer pasar toda esta nación y toda la tierra de alrededor 7 años. ¿Y quién fue ese hombre? José, que con el 20% de lo que cosechó en tiempo de abundancia, logró hacer pasar una nación 7 años de hambre. Y aún su misma familia fue bendecida por ello. José fue un hombre no nada más espiritual, sino fue un hombre práctico. Por eso lo que yo le hablé aquí, traté de hacérselo lo más práctico posible, de modo que se nos caigan muchas de las ideas tan espiritualizadas que tenemos del Evangelio. Necesitamos hombres y mujeres que tengan la gracia de Dios, que nos puedan instruir y que nos puedan traer palabra que nos ayude a enfrentar cada situación de la vida. Porque las situaciones de la vida son diferentes.
La hambruna de aquel tiempo fue diferente. Ellos dependían del río Nilo. Nosotros dependemos de qué? De la economía de este país, de que la gente compre, de que la gente gaste. Esta economía es diferente. Por eso es que, hermano, a la luz de esto, nuestras oraciones deben ser así. Señor, bendice a aquellos que están en las empresas aún. Por eso siempre que oramos por las ofrendas, yo oro por las empresas para las que trabajamos, hermano. Porque si son bendecidas nuestras empresas, nosotros tenemos trabajo. ¿Sí? Así que no me voy a poner, ay, esos jefes, ay, esa empresa. No, hermano, al contrario, gracias a Dios por la empresa para la que trabajo. Hay que orar por ello. Amén. Así que pongámonos de pie, hermano. Vamos a recordar 3 cosas, 3 enseñanzas. 1, hay que ser diligentes y no negligentes. Número 2, Dios habla de una manera concreta para que administremos las bendiciones de Dios. Son los recursos, es el dinero, las bendiciones de Dios es nuestro dinero, nuestra familia, la gente que está a nuestro alrededor, hay que administrarla. La salud, las oportunidades, hay que administrarlas. Las oportunidades no vienen siempre solas. Y cuando vienen, son la gracia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Aprovecharlas y administrarlas, porque las oportunidades de hoy puede que no vengan mañana. Puede que no las tengamos mañana. La salud y la fortaleza de hoy, no sabemos si la vamos a tener mañana. ¿Ven? Oremos a Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas. Yo te pido que afines nuestro oído. Así como tú le hablaste a Faraón, de una manera tan completa, háblanos a nosotros, Señor. No es solo soñar. Faraón soñó y se inquietó. Pero hubo un profeta, un José, que le mostró lo que tú le estabas revelando. Y no nada más eso, sino que le dio una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, que cambió el rumbo y la historia. No nada más de la nación egipcia, sino de los israelitas mismos, Señor. Dios, tú estás moviendo y tejiendo la historia. Estás tejiendo nuestra propia historia. Y hay cosas en las cuales no te vas a detener y no queremos pedir que te detengas, Señor. En aquellas cosas que te has destinado a hacer, propuesto a hacer, Señor, estaremos conformes con tu voluntad. Señor, nos arrepentiremos y pediremos, Señor, que nos ayudes. Cuando nos llamas al arrepentimiento y cuando cuando te determinas a hacer algo con tal de cambiarnos, cámbianos. Cuando envías disciplina a nosotros, Señor, envíala, no te detengas. Pero si es, Señor, para que nos arrepintamos y te detengamos, Señor, muéstranoslo. Danos la sabiduría para discernir la voz que tú nos hablas, para que podamos saber si nos estás llamando al arrepentimiento y cambiar el rumbo de nuestra vida, o nos estás llamando para prepararnos y tomar el rumbo del destino que tú estás formando, orquestando a nuestro alrededor, hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia. Te pido, Dios, que pongas en nuestro corazón diligencia. Perdona nuestra negligencia en las cosas de la vida diaria. Perdona nuestra negligencia en el hogar. Perdona nuestra negligencia en nuestra propia vida, en nuestro trabajo. Nuestra negligencia en cualquier situación de la vida. Ayúdanos a ser diligentes como José, Señor. A no ser como sus hermanos, sino que en medio de las situaciones difíciles busquemos el consejo tuyo y seamos diligentes. Padre, ayúdanos, lo necesitamos, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor, pero también padecemos el hambre.
las mismas situaciones que padecen los de afuera. Hay cosas de las cuales no hay diferencia, Señor. Así como tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, Señor, así hay cosas que vienen sobre muchos. Dios, yo te pido que nos ayudes a aprender a discernir las situaciones que suceden. Estar listos para pasarlas. Dios, tú las envías. Tú enviaste una tormenta, Señor, a la barca donde iban tus discípulos para revelarte a ellos. Tú enviaste, Señor, hambre a Egipto para mostrar tu misericordia. Y así a nosotros, Señor, a veces hay sufrimiento y dolor, y delante de nuestro camino, Dios, hay situaciones que no conocemos. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a administrar nuestra vida, de modo de que cuando lleguen los días malos podamos estar listos. Como el libro de Eclesiastés, Señor, lo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días y los años malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.